Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo diferencial en vivo. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son las gráficas de funciones polinomiales. Vamos a analizar lo que son los cortes con los ejes, un análisis con signos, análisis de signos con el método del cementerio. Y vamos a comprobar algunos resultados a través del GeoGebra. En la descripción del video podrás encontrar el minuto a minuto por si deseas ir directamente a algunos de los subtemas de este video. Como título, muchachos, copiemos ahí como título gráficas de funciones polinomiales. Gráficas de funciones polinomiales. En la clase anterior habíamos venido estudiando lo que era la teoría sobre polinomios. Clase anterior vimos algunos teoremas, vimos lo que eran también algunas, cómo factorizar polinomios, toda la teoría acerca de polinomios. Hoy vamos a enfocarnos, muchachos, en gráficas. Las gráficas, ¿cómo era eso de las gráficas? ¿Cómo graficamos funciones polinomiales? Gráficas de funciones polinomiales. Así sería el título, muchachos. Polinomiales. Entonces, recordemos en la clase anterior la notación general para una función polinomial, un polinomio. Entonces vamos a expresarlo como de la siguiente manera. Digamos que tenemos un polinomio o una función polinomial de la forma f de x igual, tomemos nota ahí, muchachos, f de x igual a la n, x a la n, más a la n menos 1, x a la n menos 1, más etcétera, etcétera, a la n menos 2, x a la n menos 2, etcétera, etcétera, hasta que al final llegamos a sub 1x más un a sub 0, así. Entonces esta es como la notación para una función polinomial, en donde recordemos en la clase anterior que la característica principal es que todos los exponentes, estos exponentes deben de ser enteros positivos. La n, n-1, etcétera, aquí, enteros positivos. Esa es la característica de una función polinomial. Bueno, vamos a definir lo siguiente, como para las convenciones para las gráficas. Digamos que a sub n, el primer coeficiente, llamémoslo coeficiente principal, colóquenle ahí debajito, coeficiente principal, el de la mayor potencia de la incógnita. Y vamos a considerar el último, el a sub 0, como el término independiente. Coeficiente principal, el primer coeficiente. Aquí van a haber coeficientes intermedios y un último coeficiente, un último término que es el término independiente, el que no tenga x, de esta manera. Bueno, recordemos, por ejemplo, detalles de la clase anterior. Por ejemplo, lo de los cortes con los puntos donde la función se hace cero, eso recibe el nombre de raíces. Recuerdan, a ver, como para que ustedes empiecen a participar, recuerdan el teorema, el teorema fundamental del álgebra. A ver si ustedes recuerdan en la clase anterior. ¿Cuántas raíces se supone que debe tener este polinomio? A ver quién recuerda para que ustedes participen. Me dicen si quieren participar por el chat o con el micrófono. Sergio Andrés dice, n raíces, perfecto, exactamente. Recuerden que el teorema fundamental del álgebra nos dice que el número de raíces de un polinomio, sí, exactamente, el número de raíces de un polinomio es la mayor potencia de la incógnita, en este caso, el grado del polinomio, n, perfecto. Entonces, en este caso tenemos n raíces. Entonces, vamos a supongamos que las raíces de este polinomio, son R sub 1, R sub 2, R sub 3, etcétera, 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 hasta R sub n. Gráficamente, vamos a ver cómo se interpretan estas raíces. Estas raíces del polinomio gráficamente representan los cortes con el eje X. Entonces coloquemos ahí como un subtítulo, cortes eje X. ¿Por qué? Porque cuando uno calcula los cortes de una gráfica cualquiera, una función cualquiera, con el eje X, los cortes, si yo tengo por acá el plano XY, los cortes con el eje X, estos cortes que aparecen acá, se hacen haciendo Y igual a 0, haciendo Y igual a 0. En este caso, Y es la función, Y igual a f de x, o sea que es haciendo f de x igual a 0. De esta manera, aquí ahorita lo miramos ya detalladamente. Esos son los cortes con el eje X, estos cortecitos. Son los cortes con el eje X, por lo tanto, son las mismas raíces del polinomio, pero las raíces reales, porque esto pueden ser reales o imaginarias. Entonces,
Las raíces, los cortes con el eje X son, colóquenle ahí como en su teoría, muchachos, son las raíces reales del polinomio. Ahorita lo miramos ya con unos ejemplos. Las raíces reales del polinomio nos dan los cortes, los puntos donde la gráfica corta a mi eje X. ¿Sí? Entonces, se supone que tiene que haber n cortes, pero resulta que hay una característica. La manera como como estas raíces cortan al eje X, como la gráfica corta al eje X, depende de la multiplicidad. Si la multiplicidad, tomen nota ahí muchachos, ahí para que quede la teoría, ahorita ya lo confrontamos con ejemplos. Si la multiplicidad es impar, ¿se acuerdan qué es la multiplicidad? Multiplicidad es que tantas veces se repite una raíz, ¿cierto? Normalmente si se repite una sola vez, se dice que es impar. Si la multiplicidad es impar, la gráfica atraviesa al eje X. ¿Sí? La gráfica atraviesa, colóquenle así. ¿Sí? Atraviesa al eje X. ¿Cómo así que atraviesa? O sea, hagan un dibujito ahí pequeñitico arriba a un lado. Yo tengo aquí mi eje X, ¿cierto? Mi eje X. Atraviesa es que la atraviesa, ¿cierto? Simplemente. La atravesó, como su nombre lo indica, no hay más. Atravesó al eje X, atraviesa al eje X. La atravesó, la pasó. En cambio, eso es si la multiplicidad es impar. En cambio, si la multiplicidad es par, tomen nota ahí muchachos, si la multiplicidad es par, por ejemplo, que fuera un factor al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, es par, ya no la atraviesa, sino que la toca tangencialmente. Toca tangencialmente, sin atravesar. Tangencialmente. ¿Cómo así que tangencialmente? O sea, hace un toque-toque. Aquí vamos a hacer, hagan al lado una pequeña gráfica de cómo sería el ejemplo. Yo tengo acá el plano cartesiano y por ejemplo, este movimiento, la gráfica, con respecto al eje X. No la atraviesa, sino que hace un toque-toque y tocó y volvió. Hizo un toque-toque, ¿cierto? Un toque suave. Lo tocó en un solo punto, lo toca tangencialmente. Ese es cuando la multiplicidad es par. Entonces tengan en cuenta esto para sus gráficas, muchachos. La multiplicidad, si es impar, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, atraviesa. Así. Esta es impar. Multiplicidad impar de la raíz. Y si es par, toca. Toque-toque. Puede ser por encima o por debajo, ya depende de la gráfica. El toque-toque puede ser por encima o el toque-toque por abajo. Pero no la atraviesa. Esto es para el caso de par. Impar, par. Ahorita lo miramos ya con unos ejemplos. Eso en cuanto a los cortes con el eje X. Pasemos ahora a analizar cortes con el eje Y. O corte, porque nada más normalmente es un solo corte, porque para que sea función. Entonces, corte eje Y. Así. Así como con el eje X. Para obtener los cortes con el eje X, hacemos Y igual a 0. Para obtener los cortes con el eje Y, vamos a hacer X igual a 0. Cuando hacemos X igual a 0, si hacemos X igual a 0, en la función vamos a reemplazar la X por 0. Esto me queda f de 0 igual a, bueno, si reemplazamos en esta expresión general, f de 0, aquí quedaría a por 0 da 0, más 0, más 0, más 0, más 0, más 0, excepto en el último. ¿Cuál sobrevive aquí entonces? A ver, como para que ustedes participen, muchachos, a ver, si quieren participar con el micrófono, bien pueda. También, ¿cuál será de toda esta expresión cuando uno reemplaza? ¿Cuál será la que sobrevive? Eso, Nicolás, por aquí. Por aquí dicen el término independiente, exactamente. Entonces, el corte con el eje Y es el término independiente que vamos a llamarlo A sub 0. Este es el corte con el eje Y, ¿cierto? Si hacen una pequeña grafiquita aquí chiquitica, el corte donde la gráfica, donde corta el eje Y, este es mi A sub 0. Digamos, aquí hagan una pequeña gráfica ahí chiquitica como para que la tengan de ejemplo al lado. El corte donde corta la gráfica al eje Y coincide con A sub 0, el término independiente. Ese es el corte con el eje Y. Entonces repasemos. Cortes eje X, las raíces reales del polinomio.
que pueden ser impares y pueden ser pares. Corte eje Y, el término independiente. Sí, pueden haber ejercicios o polinomios en donde no haya término independiente. Si no hay término independiente, entonces es porque el corte con el eje Y es 0, ¿cierto? Aquí sería el origen. Casos ya particulares. Bueno, pero en general es el término independiente, el corte con el eje Y. Muy bien, lo otro, para complementar el análisis de la gráfica, es hacer un análisis de signos. Análisis de signos. Entonces, para el análisis de signos, vamos a factorizar la función, el polinomio, ya la función polinomial. Y para eso vamos a recurrir, lo que vimos en la clase anterior, al teorema del factor. Teorema del factor, muchachos, recordando la clase anterior. El teorema del factor, ¿qué nos decía? Que la función polinomial, apuntémosla nuevamente, función polinomial f de x es igual. Una vez que uno conoce todas sus raíces reales, imaginarias, todas las raíces racionales y irracionales, la factorización de este polinomio, en este caso de función polinomial, es de la siguiente manera. Apuntémosla nuevamente. Esto es lo que se llama el teorema del factor que vimos en la clase anterior. A sub n que multiplica, a sub n es el coeficiente principal, el primer coeficiente. Eso, por aquí Nicolás ya nos está colaborando por el chat. A sub n por x menos la primera raíz, r sub 1, que multiplica x menos la segunda raíz, r sub 2, etcétera, 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 x menos r sub 3, x, etcétera, hasta llegar a la última raíz. Perfecto, muy bien Nicolás por el chat. X menos R sub n, hasta llegar a X menos R sub n. Muy bien, perfecto. Esta es la forma de factorizar. Y aquí vamos a utilizar, como ya está factorizado, un análisis de signos. Vamos a hacer un análisis de signos utilizando el método del cementerio. Cementerio, que es un análisis de las cruces. Hay varios métodos de cementerio, uno largo, que es llenando esto de cruces y de signos más y menos, pero vamos a utilizar el método del cementerio mejorado. De pronto, si no conocen, los que están viendo este video, este método del cementerio mejorado podrán encontrarlo en mi blog, misclasesconfermadrid.blogspot.com, en la sección de matemáticas básicas, para quienes no conozcan el método del cementerio, pero el método mejorado, en la sección de matemáticas básicas. Bueno, también voy a dejarlo aquí, los que están viendo este video, aquí en el botón de información de la parte superior derecha de este video. Aquí en el botón de información les voy a dejar el enlace para que estudien este método del cementerio mejorado. Botón de información de la parte superior derecha. Aquí. Muy bien. Vamos a hacerlo con unos ejemplos. Este análisis de signos me define dónde la función es positiva, dónde la función es negativa. Si la función es positiva, esta es porque está por encima. O sea, hagamos una pequeña gráfica ahí, como ejemplarizando. Supongamos, si la función es positiva, si el signo de la función es positivo, es porque la gráfica está por encima del eje X. Si la función es negativa, es porque está por debajo del eje X. Así, y así sucesivamente. Así, positivo por acá, negativo por acá, positivo, negativo, dependiendo ya de la función específica. Entonces, este análisis de signos me define cómo se comporta la función por encima y por debajo del eje X, en general. Esa es como la teoría, muchachos. Vamos a verlo ya directamente con algunos ejemplos. Ejemplos para poner en práctica esto. Entonces, repasemos. Para eso necesitamos las raíces, cortes con el eje X, cortes con el eje Y. Revisen a ver, muchachos, si tienen alguna pregunta para pasar allá a los ejemplos. Esta es como la teoría. Esta es la teoría general para análisis de gráficas de funciones polinomiales, bien interesante. Y entonces vamos a ponerlo en acción con unos ejemplos. Vamos a este ejemplo 1, muchachos. Copiemos ahí. Ejemplo 1. Nos piden hacer un análisis de la gráfica de esta función. F de x igual 1/9 de, abro paréntesis, aquí ya nos dan factorizada la expresión, x más 1, que multiplica x menos 3 al cuadrado, que multiplica x más 3. Nos piden hacer un análisis bien detallado
de esta función, ya tomaron apuntes ahí, ya nos hicieron el favor y ya nos la dieron factorizada, o sea que aquí ya utilizaron el teorema del factor, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer analizar es obtener las raíces de este polinomio. Si uno multiplica aquí, no vamos a multiplicar, sino que si multiplicáramos, por ejemplo, ¿cuál sería el grado de este polinomio? Como para practicar lo que vimos en la clase anterior. Piensen a ver, si quieren participar con el micrófono, bien pueda, o si quieren participar por el chat. Si ustedes multiplicaran esto, x a la algo, ¿cuál será? Para ustedes, ¿cuál será la mayor potencia de la incógnita? Aquí, Nicolás dice, x a la cuarta. ¿Están de acuerdo con Nicolás? Miren, a ver, muchachos. Pero no hay que hacer la multiplicación, sino si lo multiplicáramos, ¿cierto? Por aquí queda x, por aquí queda x al cuadrado por x, perfecto. X a la cuarta. ¿Qué significa? Que este tiene 4 raíces, de acuerdo con el teorema fundamental del álgebra. 4 raíces. ¿Cuáles serán esas 4 raíces? Aquí vamos a ver, simplemente, como ya está factorizado, si, por ejemplo, un factor es x más 1, igualemos a 0 mentalmente y después, ¿cuáles serán las raíces? A ver, participen ustedes, muchachos. Una raíz, o sea, un valor de x aquí que anule esta expresión, es menos 1. Muy bien, Nicolás. Menos 1, coloquémosla por acá, raíces. Vayan colocando acá a un ladito, raíces. Raíces, 2 puntos, que esa es la primera parte del análisis. Las raíces son menos 1, normalita. Por aquí, ¿cierto? Por el menos, por este lado. Por este otro lado tenemos ¿qué otra raíz tenemos por acá? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen? Por parte de x menos 3, Sergio Andrés, 3, ¿cierto? Pero como está elevado al cuadrado, con multiplicidad 2, muy bien, Juan Camilo, ¿cierto? Es como si hubiera el 3 dos veces. Pero entonces decimos 3 multiplicidad 2. Simplifiquémoslo así, vayan escribiendo ahí. Ya llevamos 3 raíces. La otra, ¿cuál será la otra raíz que tenemos acá? A ver, para que ustedes participen, muchachos, por el chat también, o con el micrófono, bien pueda. X más 3, ¿dónde se anula? Eso, Nicolás, en menos 3. Entonces las 4 raíces son menos 1, 3 de multiplicidad 2 y menos 3. Estos van a representar cortes con el eje X. Estos van a representar cortes con el eje X. Por lo tanto, entonces aquí, cortes con el eje X. Pero hay que poner cuidado aquí con este 3, 3 de multiplicidad 2, ¿cierto? Este 3 es de multiplicidad par. Entonces, cuando es impar, aquí, la gráfica atraviesa. Entonces, cortes, colóquenle ahí como para parte del análisis de la gráfica es cortes eje X. El menos 1, en el menos 1 atraviesa la gráfica. El menos 1 atraviesa. Atraviesa. Lo mismo en menos 3, en menos 1 y menos 3, que son multiplicidades impares, menos 1 atraviesa. En menos 3 también atraviesa. Pero en 3, que es de multiplicidad par, 2, en 3 ya no atraviesa, sino que toca tangencialmente, hace un toque-toque. Aquí, colóquenle aquí, toca tangencialmente, como parte del análisis. Menos 1 atraviesa, en 3 toca tangencialmente. Y en menos 3 atraviesa, como para que quede ahorita, ya lo miramos gráficamente, lo comprobamos. Entonces, en menos 1 atraviesa, 3 toque, y en menos 3 atraviesa. Análisis, este es el análisis. Cortes eje X, muy bien. Corte eje Y. Corte eje Y, ¿cómo sería el corte con el eje Y? El corte con el eje Y es el término independiente. Aquí no es necesario efectuar las multiplicaciones para definir el término independiente, sino que simplemente recordemos es hacer x igual a 0. Entonces vamos a calcular f de 0. ¿Cómo calculamos f de 0? Simplemente cada una de estas x que tenemos acá, vamos a reemplazarla por 0 en toda la expresión. El corte con el eje Y, que sería 1/9, aquí van a necesitar sus calculadoras, muchachos, que multiplica a 0 más 1, bueno, dejémoslo indicado acá, 0 más 1 por 0 menos 3 al cuadrado por 0 más 3.
Y ahora sí, muchachos, por favor, incorporen esto en la calculadora. Esto es lo mismo que f de 0 igual a 1/9 de 0 más 1, pues es 1. 0 menos 3, pues es menos 3 al cuadrado. Mucho cuidado que negativo. Acuérdense que paréntesis acá. Negativo al cuadrado positivo. Menos 3 y por 3. Esto nos da, por aquí me están dando la respuesta, Nicolás, Efraín, Andrés, 3. Miren a ver si están de acuerdo, todos, ya todos, ¿cierto? 3. Perfecto, este es el punto donde la gráfica corta al eje Y, donde esta función, la gráfica de esta función polinomial, corte con el eje Y, de esta manera. Entonces tengan en cuenta todos estos daticos, corte con el eje X, corte con el eje Y. Muy bien, nos falta, esa es la primera parte, las primeras partes del análisis de la gráfica de una función polinomial. Lo siguiente es análisis de signos. Entonces, para el análisis de signos, ya tengan presente todos estos valores, para el análisis de signos, vamos a utilizar el método del cementerio mejorado. El método del cementerio mejorado decimos, entonces coloquémosle ahí, muchachos, ahí continuando. Análisis de signos. Para el análisis de signos, la idea es factorizar la expresión lo que más se pueda. Bueno, aquí ya nos dieron todo lo más factorizado posible. Ahorita miramos un ejemplo en donde no nos den factorizado. A ver qué haríamos, ¿cierto? De esta manera. Entonces, esta fue la expresión ya factorizada y vamos a hacer el análisis de signos de la siguiente manera, utilizando el método del cementerio mejorado. Hay un cementerio o método de las cruces también, ya técnicamente se llama realmente el método de las cruces, que es largo, que aquí implicaría analizar signos para este factor, y nos da un reguero de signos. Pero los que no han aprendido el método del cementerio mejorado, voy a tratar de explicarlo aquí, ¿cierto? Y si no, en el blog lo pueden encontrar también, el videíto sobre el cementerio mejorado. Es muy simple, muchachos. Tracen una recta real. Una recta real, no es necesario hacer muchas rectas reales. Una sola recta real. Y sobre esta recta, voy a localizar de menor a mayor todas las raíces. Entonces, por ejemplo, por aquí tenemos, las raíces están menos 1, 3 de multiplicidad 2 y menos 3. La más pequeña de todas es menos 3. Entonces colocamos el menos 3 en posición relativa por acá, por ejemplo. Menos 3. Por aquí le coloco un pequeño cerito acá, un pequeño cero acá, indicando que aquí la función se hace 0. Menos 3, coloco un 0. ¿Cuál seguiría acá? Del menos 3 sigue el menos 1. Entonces colocamos por acá, supongamos por aquí. Menos 1, no tiene que ver posiciones exactas para el análisis de signos. Coloco otro cerito acá, indicando que si yo reemplazo la x por menos 1, todo esto se convierte en un 0, así. Menos 1, y la raíz que nos hace falta, es el 3, entonces colocámosla, supongamos por acá, 3. El 3 por aquí, este cerito que tenemos acá. El 3, muy bien. Pero ojo que el 3 tiene multiplicidad par. Entonces vamos a colocar un pequeño asterisco a este 3 aquí debajito, un asterisco porque la regla del método del cementerio mejorado nos dice que cuando haya un asterisco, una multiplicidad par acá, una potencia par, aquí no podemos alternar los signos, porque el procedimiento siguiente es, muchachos, alternar los signos hacia atrás, empezando por el último. El último intervalo siempre es positivo acá. El último intervalo, siempre empezamos de atrás hacia adelante, de aquí de atrás hacia adelante, del último hacia atrás, aquí. Entonces este sería positivo, ¿por qué? Aquí miramos, el último intervalo siempre es positivo porque las x todas son positivas, por lo general las x acá, el coeficiente de la x positivo, ¿sí? Entonces este último siempre es positivo, ustedes se darán cuenta en el método del cementerio mejorado. Y luego, hacia atrás, empezamos a alternar los signos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Se alternan los signos, exceptuando en donde haya un asterisco. ¿Por qué? Porque esta función par, esta multiplicidad par, hace que aquí toque la figura tangencialmente. Entonces, esa es la razón. Entonces, si aquí es más, inicialmente aquí va a ser más, por este asterisco que tenemos acá. Luego ya se alterna normal, porque como no hay más asteriscos,
Entonces seguimos más por el asterisco, menos, más, y si hubieran más raíces, más, menos, menos. Esa es la técnica del método del cementerio mejorado, ¿sí? Alternar los signos partiendo del último hacia atrás. Revisen, muchachos, a ver que quede entendido esta técnica del método del cementerio mejorado. Más aquí, debido a este asterisco, sigue más. Si no hubiera habido este asterisco acá, si no estuviera este asterisco, si no fuera una raíz de multiplicidad simple, ¿sí? De multiplicidad impar, sería normal, más, menos, así. ¿Sí? El asterisco es el que hace que no se alteren los signos. Ya vamos a ver varios ejemplos como para que sigamos practicando. Esto me indica lo siguiente, muchachos. Sí, ¿qué significa esto? Que gráficamente la función, esta gráfica, cuando es positiva es porque la gráfica está por encima del eje X, está por encima. Entonces, ahí pueden hacerlo ustedes ahí mismo. Imagínense, la gráfica está por encima del eje X. El -3 atravesó al eje X, pasó a la región negativa, de esta manera. El -1 volvió a atravesar, ¿cierto? Dijimos que el -1 y el -3 atraviesa. Por aquí pasa, después de -1, pasa a la región positiva, de alguna manera, por acá. Y en 3, ¿qué sucedió en 3? Como es de multiplicidad par, hace un toque-toque. Hace un pequeño toque-toque aquí, toca tangencialmente y vuelve y sigue la región positiva. Así, de esta manera. Algo así sería la gráfica, ya sería, ese es el análisis simplemente, ya sería comprobarlo, ¿cierto? Con el GeoGebra. Entonces vamos a pasar al GeoGebra. Esta, dibújenla ahí, muchachos, ahí junto al cementerio. Este sería el bosquejo, el comportamiento que tomaría la gráfica. Positivo, negativo, positivo, toque, y se subió. Y se volvió a subir, conservando la positiva acá, conservando la región positiva hacia arriba. Esta más o menos podría ser la gráfica. Entonces ahora sí, muchachos, abran sus GeoGebras, los que están viendo este video también. Los invito a ingresar a geogebra.org. Por aquí yo les voy a compartir pantalla, voy a compartirles mi GeoGebra. Y ustedes, muchachos, abran su geogebra.org por iniciar calculadora. Entonces, por favor, alguien que me diga con el micrófono si ya están viendo mi pantalla compartida. Miren, a ver. Sí, señor. Sí, listo, gracias. Muy bien. Sí, porque ya me salí del chat, entonces no. Listo. Entonces aquí, vayan ustedes haciendo a la par van viendo mi pantalla compartida y van haciéndolo ustedes, muchachos, los que están viendo este video, ingresan a geogebra.org y iniciar calculadora. Y vamos a incorporar la función, llámenla así, tal como está, f de x igual, así como está, muchachos, un noveno pongan cuidado ahí al ir escribiendo la función correctamente en la posición adecuada, de x más 1, me salgo del paréntesis, abro otro paréntesis, tengan en cuenta que él automáticamente abre y cierra el paréntesis, x menos 3, me salgo del paréntesis, elevado al cuadrado, el teclado para elevado al cuadrado lo pueden encontrar aquí en la parte inferior, pues si quieren utilizar el teclado, en la parte inferior pueden encontrar el teclado del GeoGebra para las posiciones. Aquí, y por x más 3. Por x más 3. Vayan incorporando ustedes, muchachos, los que están viendo este video también, en sus GeoGebras. Le damos Enter. Y vamos a normalizar aquí el tamaño. Verifiquen, muchachos, a ver qué tan parecido les dio a lo que me dio a mí. Observen entonces el análisis que hicimos de signos. Antes del -3, la función es positiva. Entre el -3 y -1, la función es negativa. En el -1 atravesó. Por aquí tenemos el corte con el eje Y, que tampoco lo habíamos analizado acá. El corte con el eje Y era de 3. Habíamos dicho que era el término independiente. Nos había dado 3. De entre -1 y 3 es positivo. Y después del 3, en el 3 hace un toque, debido a la raíz de multiplicidad par, ¿sí recuerdan? Y después del 3 vuelve a ser positivo. Así, bueno, entonces,
Listo, bueno, voy a dejar de compartir pantalla aquí y me comparten ustedes, muchachos, a ver, si les dio parecido a ustedes en sus GeoGebras, miren a ver si les dio algo parecido. ¿A quién le dio? ¿A quién sí le dio? Si a alguien no le dio, bien pueda, me dice si tienen algún inconveniente con el GeoGebra para que resolvamos dudas. ¿Sí? ¿Cómo les fue? Miren a ver, yo quiero mirar por aquí por el chat o con el micrófono. ¿Cómo les fue con sus GeoGebras? ¿Sí les dio parecida la gráfica? Bien, Sebastián, excelente. Bien, Nicolás dice, alguien dice, alguien que me diga excelente para que yo me motive. A ver cómo les fue, sí. Sí, les dio exactamente igual. Ah, Sergio Andrés le dio excelente, muy bien, eso. Esa es la actitud, muy bien, muy bien. A todos les dio, si alguien tiene inconvenientes, bien pueda, me dice y compartimos la pantalla si quiere, ¿sí? Si la multiplicidad, preguntas, eso, José Miguel, muy bien. En el cementerio, si la multiplicidad es impar, se alternan, correcto, muy bien. Cuando es impar, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, se alternan signos más, menos. Solo se deja de alternar es cuando sea multiplicidad par. De resto, se alternan. Muy bien, sí, José Miguel, exactamente. Cuando es impar o multiplicidad simple, se alterna más, menos. De resto, si es multiplicidad par, no se alterna, sino que conserva el signo. Listo, José Miguel, con mucho gusto. Si tiene alguna pregunta, bien pueda. Bueno, vamos a hacer varios ejemplos. Hagamos este otro ejemplo bien interesante. A ver, llamémoslo ejemplo 2. Por lo veo, ustedes dominan muy bien el GeoGebra, excelente, muy bien. Otras aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones también puede utilizar del celular, del teléfono móvil, de su teléfono móvil, como Photomat, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Muy bien. Eso. Entonces vamos a ver este ejemplo 2. Ejemplo 2. Dice así, nos dicen esta función, sea g de x igual a, aquí, esta está bien interesante, dice así, 2x a la 6 menos 7x a la 5 más 5x a la 4 más x a la 3 menos x a la 2 más 8x, vayan tomando nota muchachos ahí, menos 4, entonces repito ahí, 2x a la 6 menos 7x a la 5 más 5x a la 4 más x a la 3 menos x a la 2 más 8x menos 4. Aquí es donde, miren que ya no nos dan factorizada la expresión, no nos dan factorizado el polinomio. Aquí, en la anterior nos hicieron el favor y factorizaron todo el polinomio. Aquí no nos están dando factorizado el polinomio, entonces aquí tenemos que utilizar algunos teoremas que vimos en la clase anterior, varios teoremas. Y entre ellos vamos a utilizar el método de Ruffini, ¿se acuerdan? En la clase anterior, los que no saben qué es eso, pero vamos a utilizar el método simplificado, porque hay un método Ruffini, que es la división sintética normal, pero vamos a aprender nuevamente, vamos a repasar nuevamente el método de Ruffini simplificado. Ese lo pueden encontrar también, si no saben qué es eso, en mis clases con fermadrid.blogspot.com, en la clase anterior, justamente de cálculo diferencial, anterior a esta. En esa sección, en el método de Ruffini, cuando vimos la teoría de polinomios, ¿sí? O también en la descripción de aquí en el botón de información de la parte superior derecha de este video, los que están viendo este video en YouTube, ¿sí? En el botón de información de la parte superior derecha les voy a dejar el enlace para que repasen Ruffini simplificado y para que repasen también las diferentes técnicas para obtener las raíces de este polinomio. Una de las primeras técnicas, de los primeros teoremas, es las PRR. PRR, nada de PRR, sino acuérdense que es posibles raíces racionales, ¿cierto? Posibles raíces racionales, como vimos en la clase anterior. Entonces, ¿cómo se hallan las posibles raíces racionales? Entonces, vamos a hallar P y P sobre Q. Vamos a definir las posibles raíces racionales son de la forma P sobre Q, donde P son todos los factores primos y no primos del último término, nos vamos hasta el último, el término independiente, ¿cierto? Eso, por aquí están diciendo posibles raíces racionales por el chat.
las P, factores del 4, el término independiente. Entonces, el 4, vamos a descomponerlo. Tiene mitad, mitad de 4, 2, tiene mitad otra vez, mitad de 2, 1. O sea que todos los factores, primos y no primos, del 4, los vamos a escribir acá, positivos, negativos, de menor a mayor. Está el más o menos 1, está el más o menos 2, está todas las combinaciones. Bueno, serían solo más o menos 1, más o menos 2 y el 4, más o menos 4. Estos son todos los factores, ¿cierto? Aquí, todos los factores del término independiente, P. Muy bien. Y Q son todos los factores primos y no primos del coeficiente Profe, principal. Sí, Carlos Hernando. Pregunta. ¿y si por ejemplo hay más de un término independiente? No, siempre va a haber, la idea es, como ya está expandida la expresión, ¿cierto? Que está expandida, cuando ya está expandida, solo va a haber un término independiente acá, que es el único que no tenga, si no, habría que simplificar, ¿cierto? Simplificar términos, hacer lo que se llama reducción de términos semejantes, hasta que quede uno solo. ¿Listo? Sí, se sumarían exactamente, como dice Sergio Andrés por acá. ¿Sí? Se sumarían entonces los términos, si hubiera más de un término independiente, se hace lo que son términos semejantes y que quede uno solo. Listo, Carlos Hernando, mira a ver si te quedó clara la inquietud. ¿Sí? Listo. Muy bien, entonces que al final quede un solo término independiente. Se efectúan todas las operaciones, queda un solo término independiente y a ese lo descomponemos de esta manera. Muy bien. Q, veamos el Q. Q son los del coeficiente principal, son los factores del coeficiente principal, el 2, en este caso, el 2 es este que tenemos acá, resaltémonos, si lo descomponemos el 2, pues es simplemente mitad de 2, 1 y ya, ¿cierto? O sea que los factores del 2, factores primos y no primos son más o menos 1 y más o menos 2, de esa manera. Ahora, las posibles raíces racionales es dividir todos los P's entre todos los Q's. Todos los P's entre todos los Q's. Entonces, esto sería P sobre Q. Vamos a dividir más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4, entre más o menos 1. Entonces, pues nos da lo mismo, ¿cierto? 1 dividido 1 nos da más o menos 1. 2 dividido 1, más o menos 2. Y 4 dividido 1, más o menos 4. Estas son las primeras posibles raíces. Pero también podemos dividir entre 2, ¿cierto? Todos los P's los dividimos entre todos los Q's. Entonces ahora sería más o menos 1 dividido 2 nos da más o menos 1/2. Más o menos 2 dividido 2. Bueno, 2 dividido 2 da 1, pero esa ya está acá, entonces no es necesario volverla a copiar. Más o menos 4 dividido 2, estamos dividiendo entre 2, 4 dividido 2 da 2, pero ese ya está por acá, entonces no es necesario volverla a escribir. Entonces ya estas serían las posibles raíces racionales, que estas son las que vamos a probar con el método de Ruffini, pero el simplificado. Voy a copiar por aquí estas raíces, aquí a un ladito, estas posibles raíces racionales. Revisen a ver, muchachos, que quede entendido. Si tienen alguna pregunta, bien pueda, activan el micrófono. Y entonces copiamos aquí las posibles raíces racionales. P sobre Q, para empezar a probarlas son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4 y más o menos 1/2. Y vamos a empezar. Siempre empezamos primero todas las raíces positivas hasta tener una cota superior. Entonces recordemos que el método de Ruffini simplificado es trabajando solo los coeficientes. Entonces empecemos a desplazar aquí los coeficientes. El 2, hacemos una línea grande acá, ¿cierto? Una línea grande acá, 2, colocamos el 2, menos 7, 5, por acá, 1, luego sigue 2, menos 7, 5, 1, menos 1. Recuerden que si de pronto hace falta algún término aquí de la secuencia, se coloca un 0, ¿cierto? Tengan en cuenta ahí en sus talleres, muchachos, tengan mucho cuidado. 5, vamos acá, 1, menos 1, 8 y menos 4. Solo los coeficientes. 8 y menos 4. Bueno, corremos acá para esto. Tengan en cuenta, estas son las posibles raíces que vamos a probar.
Y empezamos con las positivas. Vamos en la secuencia de las positivas. Vamos a probar el 1, el 2, el 4. En las enteras primero. Así, de esta manera. Y recordemos el procedimiento. Entonces, probemos con el 1. Entonces, el 1. Tengo acá. Vamos a probar el 1. Positivas primero, muchachos. Todas las positivas. El 1, el 2, el 4. Miremos a ver, con el 1. Primero las enteras, ¿cierto? Entonces, recuerden el procedimiento de Ruffini simplificado. Bajo el 2. Bajo el 2. 2 por 1, 2. Y se lo voy sumando. Multiplico y sumo, multiplico y sumo, multiplico y sumo. Y así sucesivamente, ¿cierto? Multiplico, entonces 2 por 1, 2 menos 7 da menos 5. Menos 7. Menos 5 por 1 menos 5 más 5, 0. 0 por 1, 0 más 1, 1. 1 por 1, 1 menos 1, 0. 0 por 1, 0 más 8, 8. Y 8 por 1, 8 menos 4. Bueno, desafortunadamente, el 1 no nos dio raíz. Bueno, pero lo intentamos. Lo tachamos acá. No, no nos dio. Pero se le intentó, ¿cierto? No nos dio, pero bueno, no se preocupen porque tenemos la opción del 2, del 4 y de fraccionarios. Entonces vamos a probar primero las raíces positivas. Bueno, el 1 no sirvió, entonces táchenlo aquí, se intentó. Bueno, muchas gracias de todos modos por las intenciones, pero pasemos al 2. Entonces veamos en el 2. Probemos con las siguientes positivas. Primero todas las positivas, hasta obtener lo que se llama una cota superior. Ahorita miramos a ver. Con el 2, miren, a ver, vayan haciendo ustedes. Tachen esto porque uno se puede confundir con tantos números en el método simplificado. Bajo el 2, bajo de nuevo el 2, y todo lo voy, multiplico por 2 y sumo al siguiente coeficiente. Multiplico y sumo, ¿cierto? Y miramos a ver, vayan mirando a ver, si alguien ya lo hizo. 2 por 2, 4, menos 7 da menos 3. Menos 3 por 2, menos 6 más 5 da menos 1, ¿cierto? Menos 1 por 2, menos 2 más 1, menos 1 otra vez. Menos 1 por 2 da menos 2. Menos 1 da menos 3. Miremos a ver. Menos 3 por 2, menos 3 por 2, menos 6 más 8, 2. 2 por 2, 4 menos 4, wow, 0. Muy bien, excelente. Nos ponemos felices y contentos porque la idea era esta, que nos diera 0 al final, aquí. Entonces chuleamos esto y felices y contentos porque ya tenemos nuestra primera raíz. El 2 es una raíz debido a este que tenemos acá. ¿Sí? Muy bien. Esto como nos dio raíz, entonces recuerden que cada vez que nos dé una raíz, nos olvidamos del polinomio original y seguimos trabajando con el polinomio reducido, ¿sí? Trazamos una nueva recta aquí, con esta técnica del Ruffini simplificado, seguimos trabajando con este polinomio reducido que tenemos acá. Por cierto, entre otras cosas, ¿cuántas raíces tenemos que averiguar? A ver, para que ustedes participen. Por cierto, entre otras cosas, ¿cuántas raíces tenemos que averiguar? Eso, Sergio Andrés por aquí por el chat nos escribió 6 raíces, ¿cierto? Muy bien, porque es de grado 6, teorema fundamental del álgebra. 6 raíces, ya llevamos una, 2, bueno, nos faltaba más al principio, ¿cierto? Ya tenemos una raíz, el 2. Después de que uno haya la raíz, seguimos trabajando con el polinomio reducido y nos olvidamos del polinomio original. Adiós, polinomio original, muchas gracias por su atención. Pero seguimos trabajando con el polinomio reducido, que ya es de grado 5. El original era de grado 6. El reducido de grado 5, porque faltan 5 raíces por allá. Y recuerden que uno tiene que, porque uno no sabe que esto nos dé multiplicidad, tiene que volver a hallar, hay que volver a probar la raíz que nos acaba de dar, ¿sí? A no ser que nos dé una cota. Cota, aquí todavía no es cota, cota superior, ¿sí? Pregunta Brian por acá, ¿se puede usar nuevamente el 1? No, ya es el 1 ya descartado desde un principio para todas. O sea que de aquí ya el 1 no va a dar ninguno de los polinomios, ¿sí? Ya dejamos de probar el 1 y seguimos probando desde el 2 hacia arriba, ¿cierto? Para aclarar ahí la inquietud de Brian. Exactamente, ya no podemos volver a probar el 1, sino que seguimos donde veníamos acá. Entonces probamos nuevamente el 2,
por si de pronto tiene multiplicidad. Listo, con mucho gusto, Brian. Entonces, el 1 nada, el 1 adiós desde un principio y nos olvidamos de él. Seguimos con él. Nuevamente probamos el 2 porque de pronto tiene multiplicidad, ¿cierto? Como dicen en Colombia, probemos nuevamente el 2 por si las moscas, ¿cierto? Por si vuelve a tener, por si tiene multiplicidad el 2. Pero con el nuevo polinomio, mucho cuidado. Tachen aquí arribita ahí, muchachos, en esta técnica de Ruffini simplificado. Tachen esto de aquí arribita y bajemos el 2 del polinomio reducido. Miren, a ver, parece que sí, dicen por aquí Sebastián, sí, tiene buena pinta, ¿cierto? Como dicen por aquí en Colombia. Vamos a ver. 2 por 2, 4 menos 3, 1. 1 por 2, mucho cuidado. Sí, excelente, Sergio Andrés dice que sí. Vamos a ver, sigamos para adelante. 1 por 2, 2 menos 1, 1. 1 por 2, 2. Menos 1, otra vez 1. 1 por 2, 2. 2 menos 3 da menos 1. Y menos 1 por 2 da menos 2 más 2. Excelente, perfecto. Nos volvió a dar raíz, dice Carlos por aquí por el chat. Excelente, volvió a raíz. ¿Qué significa? Que el 2 es de multiplicidad. Raíz, perfecto, muy bien. Nos dio otra vez una raíz. Aquí, muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que el 2 es de multiplicidad 2. 2, multiplicidad 2. Perfecto. Ahora entonces, ya seguimos, como ya obtuvimos otra raíz, nos olvidamos del polinomio anterior, este polinomio de grado 5. Adiós, muchas gracias por su participación, pero ahora voy a seguir con el polinomio reducido, con este polinomio que tenemos acá, de esta manera. Así, vamos a reprobar ya con el polinomio reducido, que ya es de ya 6, 5, ya 4, ¿cierto? Que tiene 4 raíces. No es necesario probar las anteriores, sino que seguimos acá. Y uno no sabe que sea tan de buenas que nos devuelva a dar multiplicidad 3, el 2. Entonces hay que volver a probar el 2. Volvamos a probar el 2 a ver, ¿sí? Bueno, dice por aquí Sebastián, ya algunos le están dando, hasta ahí llegó. Muy bien, entonces bajemos el 2, recuerden, tachen lo que no les sirva, que ya dejen de usar. Bajo el 2, veamos qué sucede con este 2. 2 por 2, 4 y 1, 5 por 2, 10 y 1, 11 por 2, 22 y 1, 23 por 2, bueno, aquí sí ayúdeme, calculadora, 23 por 2, ¿qué? 46, ¿cierto? 46 menos 1, 45, nada que ver. Bueno, lástima, ¿cierto? Estábamos emocionados con el 2, pero resulta que no dio raíz, ¿cierto? ¿Cierto? No dio raíz, muy bien. Pero observen lo siguiente. Bueno, ya Nicolás ya está probando las raíces negativas. Aquí, observen lo siguiente. Todos estos signos dieron positivos. ¿Qué significa? Que de ahí para arriba ya no van a haber más raíces positivas. Esto es lo que se llama una cota superior. Colóquenle ahí, muchachos. Como para la teoría, ¿cierto? Cota superior. ¿Cuándo? Cuando todo nos dé positivo. Estos coeficientes de acá nos dé positivo. Porque si probamos, por ejemplo, ya con el 4, no serviría de nada porque esto va a seguir creciendo y creciendo. Nunca vamos a llegar al 0 del objetivo acá. Entonces, hagamos lo que hizo Nicolás. Vamos a probar ahora sí. Como nos dio cota superior, dejamos de probar las positivas y pasemos a las negativas. Entonces, tachemos esto acá. Tachemos esto porque esto no sirvió. Bueno, sirvió para definir que era una cota superior, ¿cierto? Y seguimos trabajando con el polinomio reducido, muchachos. Con el polinomio donde se obtuvo el 0. ¿Sí? Para que tengan en cuenta. Entonces, miremos a ver, probemos con el menos 1. Miren, a ver, con el menos 1, escribamos acá menos 1, ¿cierto? Con este polinomio que tenemos acá. Menos 1, ya pasamos a los negativos, menos 1, menos 2, menos 4. Primero las enteras, a ver. Y de último dejamos las fraccionarias. Entonces, con el menos 1, esto nos queda bajo el 2. A ver, para comprobar, por aquí Nicolás ya le dio con menos 1 raíz. A ver si alguien más ya le dio. 2 por menos 1, menos 2 más 1, menos 1. Menos 1 por menos 1 da 1. 1 por 1, B1 más 1, 2. Multiplico y sumo, multiplico y sumo. 2 por 1 menos 1, menos 2 más 1, menos 1. Menos 1 por menos 1 da más 1, menos 1. Excelente, nos dio 0. Muy bien, tenía razón Nicolás, exactamente.
Menos 1 es otra raíz. Otra raíz que tenemos acá es otra raíz. Aquí, entonces volvemos aquí, ya seguimos, ya nos dio raíz, y como uno no sabe que de pronto vuelva a dar multiplicidad, nos olvidamos del polinomio anterior, ¿sí? Y vuelvan a probar a ver el menos 1. El menos 1 a ver qué sucede. Vuelvan a probar acá con el polinomio reducido. Con el polinomio reducido que tenemos acá. A ver, miren, a ver, compartan respuestas por aquí, por el chat, a ver, o con el micrófono. Vuelvan a probar el menos 1 a ver qué sucede. Con el menos 1, volvió a dar raíz. Miren, a ver, bajo el 2, 2 por menos 1, da menos 2, menos 1, menos 3 por menos 1, da 3 y 2, son 5. Sergio Andrés dice que no los dio. Ah, bueno, lástima. 5 por menos 1, menos 5 menos 1 da menos 6. Bueno, no dio, ¿cierto? No sirvió. Este menos 1 ya no nos dio raíz, pero observen lo siguiente, muchachos, aquí. Los signos van alternados, más, menos, más, menos. Miren, más, menos, más, signos alternados. Cuando los signos van alternados, es porque esto es lo que se denomina una cota inferior. Colóquenle ahí. Esto se denomina, colóquenle ahí, cota inferior, que nos faltaba en el ejercicio anterior, en la clase anterior, un ejemplo de esto, ¿cierto? Cota inferior. ¿Cuándo se obtiene una cota inferior? Cuando los signos vayan alternados. Más, resáltenlo ahí si quieren, menos, más, menos. Eso es una cota inferior. ¿Qué significa? Que de ahí para abajo, ni el menos 1 no dio, tampoco va a ser ni el menos 2, ni el menos 4. De ahí para abajo no van a haber raíces. Se garantiza con esta técnica, con esta teoría, que de ahí para abajo ni el menos 2, ni el menos 4, ni ninguna otra raíz negativa van a ser raíces. De ahí para allá. ¿Por qué? Porque esto, si nosotros seguimos aumentando acá, esto va a seguir creciendo y creciendo, más, menos, más, menos, más, menos, y nunca vamos a llegar al cero del objetivo acá. Entonces, probemos los fraccionarios. Probemos un medio a ver, ¿cierto? Bueno, tachemos esto, tachemos esto que pues no nos sirvió porque no dio raíz, pero nos sirvió para definir que era una cota. Con un medio, dice Nicolás, vamos a ver, comprobemos a ver. Con un medio, probemos con un medio a ver. A Nicolás ya le dio, miren a ver si alguien más ya le dio. Bajo el 2. Tachen este de acá, mucho cuidado ahí porque se confunde uno con tanto número. 2 por un medio da 1 menos 1, 0, ¿cierto? 0 por un medio, 0 más 2, 2. 2 por un medio, 1, ¿cierto? 2 por un medio da 1 menos 1, perfecto, dio 0 otra vez. Así con el un medio, ¿qué significa? Que el un medio es una raíz, es otra raíz. Ese es el procedimiento. Ah, bueno, pero llevemos la cuenta. ¿Cuántas raíces llevamos? ¿Cuántas raíces llevamos hasta ahora? Tenemos 2, esto se cuenta por 2, 3, 4 raíces, ¿cierto, Nicolás? Eso, por aquí por el chat están compartiendo. ¿Cuántas nos hacen falta? Es lo que tenemos que estar pendientes. Como son 6 raíces, ¿cuántas nos hacen falta? Nos hacen falta 2, ¿cierto? Recuerden que cuando nos hagan falta 2 raíces, es porque el polinomio se ha reducido tanto, 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 que este polinomio reducido es de grado 2, ¿cierto? Porque faltan 2 raíces. ¿Qué significa? Como es de grado 2, es una ecuación cuadrática. Entonces aquí ya no hay que probar más raíces ni nada, sino que pasamos definimos la ecuación cuadrática. Este 2, 0 y 2, hasta aquí, representa una ecuación de segundo grado, que la ecuación es de la forma 2x cuadrado, bueno, escribo aquí como más 0x más 2, o sea, 2x cuadrado más 2. Esta cuadrática, ¿cierto? Aquí, muy bien, eso, perfecto. Vamos en 2020, perfecto, muy bien. Excelente. Vamos volando, aquí estamos, ¿cierto? Aquí en este 2020, pero hasta aquí nomás, esta es la cuadrática, 2x cuadrado más 2. Entonces, cada vez que nos falten 2 raíces, analizamos la cuadrática que tenemos acá.
Muy bien, este es el análisis de Ruffini simplificado, ¿cierto? Muy bien. Y entonces vamos a hacer el resumen. Hagamos el resumen por acá. Ya de todas estas raíces, ¿cierto? De todas estas raíces que probamos, las que nos sirvieron, apuntémoslas por aquí. Ahora sí, ya con esta teoría, este está bien interesante, este ejercicio, estuvo muy completo. Estas raíces, las raíces nos dieron 2 de multiplicidad 2, 2 multiplicidad 2. Muy bien. ¿Cuál fue la otra que nos dio? Menos 1, ¿cierto? Menos 1, multiplicidad simple, sencillita, así. Menos 1 y un medio hasta ahora. Aquí llevamos 4, ¿cierto? Las otras dos que nos hace falta es con esta cuadrática que tenemos acá. Vamos a pintarla por aquí arribita. Corremos ahora sí ya todo esto. Revisen a ver, muchachos, si tienen alguna pregunta. Bien pueda. Bien pueda. Activan el micrófono. Activan el micrófono o por el chat también. Por el chat yo estoy pendiente. Entonces vamos a analizar esta cuadrática, que es 2x2 más 0x más 2. O sea, 2x cuadrado más 2, ¿cierto? Porque 0x pues no es nada. 2x cuadrado más 2. Así. Muy bien, vamos a analizar eso a ver cómo queda. ¿Cómo queda esa expresión? 2x cuadrado más 2. Y vamos a igualar a 0 esa cuadrática. Entonces vamos a igualarla a 0. Esto nos quedaría igualado a 0. Nos quedaría de la siguiente manera, muchachos. Esto nos va a quedar factor común. Saquemos factor común. 2 que multiplica a. Este 2 normalmente coincide con este coeficiente principal acá. Bueno, factor común 2 que multiplica x cuadrado más 1 igual a 0. Listo. Este 2 puede pasar a dividir al 0 acá, este pasa a dividir acá y queda simplemente que x cuadrado más 1 es igual a 0. Así, de esta manera. Muy bien. Ahora, la idea es despejar la x, ¿cierto? Si fuera cuadrática, utilizaríamos la teoría del discriminante y despejar con la fórmula general. Pero como aquí podemos despejar x cuadrado es igual a menos 1, el 1 que está sumando pasa a restar. X cuadrado igual a menos 1, saco raíz cuadrada. X es igual a, recuerden cuando saquen raíz cuadrada es con el signo más o menos. Raíz cuadrada de menos 1, pero aquí hay un problema. Miren en sus calculadoras, a ver, intenten sacar la raíz cuadrada de menos 1. ¿Qué sucede en sus calculadoras? Que exactamente, nos da imaginario. Esta es la unidad imaginaria, ¿se acuerdan, cierto? O sea que esto es más o menos i. La unidad imaginaria nos da imaginario, ¿cierto? Entonces, como nos da imaginario, significa que esas otras dos raíces que nos hacían falta eran la unidad imaginaria, ¿sí? Puede suceder también. Entonces, coloquémosla aquí, las 6 raíces eran 2 de multiplicidad 2, menos 1, un medio, y menos i. Y menos i. Estas eran las otras dos raíces para completar las 6 raíces que nos dice el teorema fundamental del álgebra, que son 6 raíces por el grado 6. Y menos i, ¿sí? En este caso. Bueno, estas raíces imaginarias no tienen efecto realmente sobre la gráfica, porque solo se tienen en cuenta las raíces reales. Y bueno, esas eran las 6 raíces. Recuerden que las últimas 2 raíces, cuando hagan falta, por Ruffini simplificado, es con la cuadrática. Cuadrática igualamos a 0 y despejamos de la cuadrática. Perfecto, ya tenemos las 6 raíces. Pasemos ahora al teorema del factor. Vamos a factorizar esto. Esto que tenemos acá. Bueno, tengan en cuenta aquí este cuadrática que salió acá, x cuadrado más 1, que salió acá. Para, ahora sí, la factorización de este polinomio nos quedó de la siguiente manera. G de x igual a. Recuerden que la formulita nos dice, voy a apuntarla por acá como para que la tengamos en cuenta. A sub n, x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz, x menos la tercera raíz, etcétera, etcétera, hasta x menos la última raíz. Así, está la fórmula del teorema del factor que vamos a utilizar, ¿cierto? Ahora entonces, identifiquemos. Entonces, a sub n. A sub n es este coeficiente, es este primer coeficiente que tenemos acá, coeficiente principal. 2, te lo escribimos acá, 2, por x menos la primera raíz nos dio 2, o sea, sería x menos 2. Pero como tiene multiplicidad de 2, es como si fuera x menos 2 por x menos 2.
que es equivalente a decir x menos 2 al cuadrado. Así, x menos 2 al cuadrado, muy bien. Por otra raíz nos dio menos 1. Menos 1, ¿qué significa? Que el factor es x más 1. Recuerden que es cambiándole de signo. Si la raíz es 2, el factor es x menos 2. Aquí al cuadrado porque es de multiplicador. Si la raíz es menos 1, el factor es x más 1. Ahora, si la raíz es 1/2, el factor es, cambiándole de signo, x menos 1/2. Así, así, vamos acá, ¿cierto? Así. Ahora, si la raíz es y, el factor es x menos y, con la unidad imaginaria. Y si la raíz es menos y, el factor es x más y, con signos contrarios. Así, así quedaría la factorización con esta parte imaginaria también. X más y, ¿cierto? Que eran las últimas dos raíces. Revisen, muchachos, a ver que quede entendido. Si tienen alguna pregunta, bien pueda activar el micrófono para hacer preguntas de esta manera. Bueno, pero por aquí hay varias cositas que nos están estorbando. Por ejemplo, este x menos y por x más y, para que no queden con unidades imaginarias, podemos efectuar esta multiplicación. Vamos a hacerla por aquí aparte. X menos y, hagámoslo por aquí a un ladito. X menos y por x más y, ustedes van a observar lo siguiente. Multipliquen término a término. Esto es una suma por diferencia. Suma por diferencia de dos términos. Cuando yo tengo una suma por una diferencia de dos términos, esto es lo mismo que x al cuadrado al primero, menos cuadrado al segundo. X cuadrado menos y al cuadrado. Resulta que y cuadrado, esto es, como es la unidad imaginaria, y cuadrado vale menos 1. Y cuadrado vale menos 1, para que tengan en cuenta ahí, en variable compleja. Y cuadrado vale menos 1, debido a que y es la raíz de menos 1, al cuadrado queda menos 1. ¿Qué significa eso? Que esto quedaría x cuadrado menos menos 1. Así. O sea, menos por menos da más. X cuadrado más 1. Que esta era la expresión que habíamos factorizado, la borré aquí, que era del 2 por x cuadrado más 1. ¿Se acuerdan ahorita que habíamos visto? Entonces, esta expresión nos genera la cuadrática de donde el producto, la multiplicación de estos dos términos, nos genera la cuadrática de donde provinieron las soluciones imaginarias, como para que lo tengan en cuenta en sus ejercicios. Al multiplicarlo nos queda la cuadrática de donde provinieron las raíces imaginarias. X cuadrado más 1. Esta parte entonces es x cuadrado más 1. Por una parte, en los ejercicios, muchachos, en los talleres, ustedes van a encontrar que la expresión factorizada no tiene fraccionarios. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger este término, este coeficiente principal, el 2, y este 2 se puede multiplicar a cualquiera de los factores, a uno solo, solo se puede a uno solo. Vamos a multiplicárselo a este que tenemos acá, a este factor que tenemos acá, ¿sí? Por la propiedad, ¿cierto? Cuando yo tengo un factor A por B, por C, por D, esto no es que no hay que multiplicar distributivo acá, sino a uno de los factores se le puede multiplicar. Entonces voy a multiplicárselo a la parte que tiene fracción. De tal manera que esto me va a quedar así. G de X va a ser igual a G de X. G de X nos va a quedar igual a X menos 2 al cuadrado. Ven acá, el 2 lo vamos a colocar aquí al final, ¿cierto? G de X igual X menos 2 al cuadrado por X más 1, ¿cierto? Este 2 lo voy a multiplicar acá por, entonces, el 2 por X, me queda 2X, más por menos da menos, 2 por 1/2, 2 por 1/2 es 2 medios, 2 medios es lo mismo que 1, o sea que queda 2X menos 1, entonces el 2 por X menos 1/2 lo cambié por 2X menos 1, así como está acá. Y esta X menos Y por X más Y, lo voy a reemplazar por X cuadrado más 1, que tengo acá. X cuadrado más 1. Así ustedes van a encontrar en los ejercicios, en sus talleres, la factorización. Para que desaparezca este fraccionario acá, tomamos el 2 del coeficiente principal y se lo multiplico
al factor que tenga el fraccionario. De esta manera. Esta ya es la factorización completa. De esta manera para, ahora sí, hacer el análisis de la gráfica, un análisis bien detallado de esta gráfica. Revisen, muchachos, si tienen alguna pregunta, bien pueda, activan su micrófono o por el chat. Me dicen, a ver, que tengan alguna duda. ¿Todo bien, todo bien? Bueno, como dice el pibe por aquí en Colombia. Veamos entonces, ahora sí, ¿sí? Pregunta por aquí José Miguel, si no hubiera un fraccionario se dejaría así tal como está, exactamente, con todos los factores, tal como está. Si no hubiera fraccionario lo dejamos así, el 2 lo dejamos a un lado y si quieren podría multiplicar por cualquiera. ¿Sí? Listo, con mucho gusto. Por cualquiera, correcto, muy bien, listo, Brian. Por cualquiera se puede multiplicar, si no hubiera fraccionario. Normalmente, Brian, cuando aparece un fraccionario es porque es porque el 2 venía ¿se acuerdan del P sobre Q? Venía de la parte fraccionaria de acá, entonces por lo general, cuando aparezca ese 2 y un fraccionario es porque hay algún fraccionario por ahí. Pero si no hubiera fraccionario, se podía dejar así o se multiplicaba por cualquiera. Muy bien. Eso, muy bien, Brian. ¿Alguna otra pregunta? Revisen, a ver, mirando por aquí por el chat. Listo, con mucho gusto. Veamos ahora entonces, ahora sí un análisis bien interesante de esta función. Vamos a hacer cortes con el eje X. Cortes, eje X. Los cortes con el eje X, recuerden que, me preguntan por aquí antes de continuar, ¿no hay casos que den más fraccionarios? Pues todo es posible, Juan José. Puede suceder que den más, con más elementos fraccionarios acá. Pero la idea, por lo general aquí, la idea es que este 2 se pueda multiplicar o descomponerlo para multiplicarlo a varios fraccionarios y eliminar todos los fraccionarios. Puede suceder, esperemos que nos lleguemos a suceder con ese, pero pueden haber varios factores con fraccionarios y tratar de simplificarlos todos descomponiendo. ¿Sí? Ese sería como el caso general. Listo, Juan José, mira a ver si tienes alguna otra inquietud ahí al respecto. Como para mirar cuál multiplicar, ¿cierto? Aquí. Fernando por aquí por el chat. Listo, perfecto, muy bien, Juan José. Listo, esa, sí. Miren a ver qué más ideas tienen, bien pueda, para que esto quede aquí en el video, ¿cierto? Para que también los que están viendo este video tengan ese aporte. Muy bien, perfecto. Pregunta por aquí por el chat. No hay problema si quedan en fraccionarios. No hay problema, eso ya exactamente. Si yo lo dejo así como está acá desde un principio, aquí, bueno, de esta parte sí dejan acá. Si no la multiplicaran, no hay problema. Es solo para los talleres. Ustedes en los talleres, ustedes en los ejercicios, lo van a encontrar sin fraccionario, entonces por eso lo multiplican. Pero si lo dejan así, no hay problema, no hay problema, ¿cierto? Como dicen por allá en el extranjero, ¿cierto? Entonces, si lo dejaran así, sin multiplicar, muy bien. Ok, Brian, listo. Cortes con el eje X. Los cortes con el eje X, recuerden, está haciendo y igual a 0, son las raíces, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, las borré por acá, pero aquí las tenemos. Las raíces, 2, ¿cierto? Habíamos dicho 2. Entonces, un corte con el eje X es 2, pero era de multiplicidad 2. Entonces, a ver si ustedes recuerdan, cuando la multiplicidad es par, ¿qué sucede con la gráfica en el corte con el eje X en 2? ¿La atraviesa o la toca? ¿Ustedes qué dicen acá en el 2? A ver, para que ustedes A la tangente. participen. Nicolás, eso, ¿cierto? La toca, ¿cierto? La toca tangencialmente, toca. ¿Por qué? Porque es de multiplicidad 2. Este 2 tiene un asterisco acá, ¿cierto? Entonces aquí toca, colóquenle ahí debajito, es un toque en el 2. Otra raíz nos dio menos 1. Otra raíz nos dio menos 1. Este es otro corte con el eje X. En menos 1, como es de multiplicidad sencilla, multiplicidad impar, ¿cierto? Aquí, ¿qué sucede con el menos 1? Toca o atraviesa, a ver, para que ustedes participen, muchachos. Toca el menos 1, toca o atraviesa. Atraviesa, dice Oscar, muy bien, atraviesa, ¿cierto? Atraviesa el eje X de menos 1. Por acá nos dio un medio. En un medio también, ¿cierto? No, multiplicidad simple, multiplicidad impar, también la atraviesa, ¿cierto? Para que tengan en cuenta, atraviesa. Atraviesa acá
Perfecto. Estas imaginarias no se tienen en cuenta, estas no tienen ningún efecto sobre los cortes con la gráfica, simplemente de pronto la amplía o la reduce, pero no tiene efecto en cuanto a los cortes. Entonces tengan en cuenta esto, toca en 2, atraviesa el -1, atraviesa en un medio, para que ahorita lo comprobemos con el GeoGebra. Muy bien, listo, cortes eje X. Corte eje Y, corte eje Y. Haciendo X igual a 0, corte eje Y. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice a ver cuánto vale el corte con el eje Y? Si quieren, activen el micrófono. A ver, para que participen con el micrófono también. ¿Cuánto vale el corte con el eje Y? Haciendo X igual a 0. Miren, a ver, ¿qué me dicen? Tomen la expresión original. La expresión original, G de 0. G de 0, ¿cuánto da? Reemplacen todas las X por 0 aquí en toda la expresión original. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Puede ser en la original o en la factorizada, ¿cierto? O en la factorizada. Y resulta que nos da el término independiente, ¿cierto? Eso, Carlos Valencia. Carlos, ya le dio -4, ¿cierto? Si reemplazaron acá en la factorizada o en la original, les da -4, que es el término independiente que tenemos acá. Comprobaron, ¿cierto? Comprobaron. Si usted reemplaza aquí la de X por 0, 0, 0, 0 acá, -2 al cuadrado, por 1, por -1, por 1, -4, que es este término independiente. Perfecto, ese es nuestro corte con el eje Y. Muy bien, ahora pasemos al análisis de signos. Para el análisis de signos, cementerio. Revisen, muchachos, a ver que tengan entendido esta parte, el análisis de la gráfica. Voy a copiar por aquí arriba la factorización que nos dio, porque para el análisis, colóquenle ahí, análisis de signos. Análisis de signos. Para el análisis de signos vamos a utilizar el cementerio, pero el mejorado. ¿Cierto? Esto por aquí nos dio g de x igual a x menos 2 al cuadrado. G de x. Entonces tengamos en cuenta esto, análisis de signos. Borremos acá y vamos a ir para el análisis de signos, el método del cementerio, pero el mejorado. No hagan ese método grande, 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 para que no se acostumbren, porque este método lo vamos a utilizar en derivadas también, y ustedes en un futuro lo van a utilizar mucho, este método del cementerio. Pero hagamos el método rápido, el método del mejorado, que es el siguiente. Trazamos la recta real. Trazamos la recta real. De esta manera. Trazamos nuestra recta real. Listo, muchachos. Sobre la recta real empiezo a localizar las raíces. Las raíces de menor a mayor, las imaginarias no se tienen en cuenta. Y estaba por acá, era el 2. Bueno, las borré por aquí. Copiémosla nuevamente. Era el 2 de multiplicidad 2. Era el -1 y era el 1 medio. Entonces la más pequeña es el -1. Las imaginarias no las tengamos en cuenta. Del -1 pongámosle por acá. -1, colocamos un pequeño cerito. Este 0 indica que si yo reemplazo la x por -1, todo se vuelve 0. -1, seguimos con el 1 medio. 1 medio. 1 medio, 0, multiplicidad normal. Y la última nuevamente es el 2, ¿cierto? Por acá. 2, pongamos por acá, 2. 0, pero ojo que el 2 se repite 2 veces, ¿cierto? 2 se repite multiplicidad 2. Entonces coloquemos un asterisquito. Este asterisco me indica que en este punto no vamos a alternar los signos. Aquí en este 2. Bueno, seguimos. Aquí normalmente sería ya el signo del último intervalo positivo. Siempre es positivo. Acá. Por lo general es positivo, a no ser que de pronto, por ejemplo, puede suceder que el coeficiente principal sea menos negativo. O sea, que aquí yo haría un menos acá y ahí sí terminaría negativo. ¿Cierto? El último intervalo normalmente es positivo, salvo que exista algún coeficiente de la X negativo por ahí en alguna parte, para que tengan en cuenta. Lo demás es alternar, más, menos, más, menos, más, menos, exceptuando en donde haya un asterisco, ahí no alternamos. Por ejemplo, acá en el 2 había un asterisco, entonces más, acá, aquí sí ya seguimos alternando normal, más, aquí por el asterisco, menos, más, y si hubieran más raíces,
más, menos, más, menos, más, menos. Bueno, quedó como muy parecida a la anterior, ¿cierto? Miremos cómo sería entonces el comportamiento de la gráfica con base en estos signos. Entonces, por acá, antes del -1 es positivo, o sea que la gráfica debe venir por acá. Supongamos así. Después del -1 bajó a la región negativa. En el 1/2 pasó a la región positiva. Y en el 2, como era de multiplicidad par, hizo un toque-toque, ¿cierto? Te toco, pero vuelvo a subir, ¿cierto? Un toque-toque y vuelvo y subo, así. De esta manera. Algo así. Este es el bosquejo de la gráfica. Este es el bosquejo de la gráfica. Entonces, vamos a comprobarlo con el GeoGebra. Pasemos entonces al GeoGebra, muchachos. Voy a compartirlo nuevamente aquí. El GeoGebra, y ustedes, muchachos, abran el GeoGebra, los que están viendo este video, también, abran su GeoGebra.org por aparte, iniciar calculadora. Borramos esta anterior, vamos a borrar esta anterior que teníamos acá. Y ustedes, muchachos, ingresen a GeoGebra. Lo amplío acá. Y pueden ingresar la función original o la función factorizada, como ustedes quieran ahí, solo que con mucho cuidado, ¿cierto? Entonces escribimos, bueno, ya están viendo, alguien que me diga con el micrófono, por favor, si ya están viendo mi pantalla compartida. Miren, a ver. ¿Todavía no? Sí, profe, ya se está Señor, viendo. ya. Sí, listo, gracias. Bueno, vayan haciéndolo ustedes también ahí en su GeoGebra, escriban g de x igual a, voy a escribir la original, por ejemplo, 2x a la 6, x a la 6, menos 7x a la 5, 7x a la 5, seguimos, más 5x a la 4, más 5x a la 4, seguimos, más x a la 3, más x a la 3, seguimos, menos x a la 2, con mucho cuidado, x a la 2, más 8x menos 4, más 8x menos 4, y le damos Enter. Aquí, listo, y verificamos. Bueno, por aquí se nos bajó, pero comprueben, a ver, comprueben que el comportamiento de la gráfica, esto tiene algunos puntos máximos y mínimos que los vamos a estudiar más adelante, muchachos, cuando vamos ya a derivadas. Comprueben aquí que antes del -1 la gráfica es positiva, entre el -1 y 1/2 la gráfica es negativa. Por aquí observen el corte con el eje Y. El corte con el eje Y que está en -4. Por acá tenemos corte con el eje Y. Entre 1 y 2, perdón, entre 1/2 y 2, la gráfica es positiva. En 2 hace un toque y vuelve a la región positiva. Verifiquen, muchachos, a ver que a ustedes también les haya dado lo mismo. Voy a dejar de compartir por acá. Compartan sus opiniones, a ver cómo les fue, muchachos. Sí, Ronald, perfecto, muy bien. Dice Ronald que excelente, que muy bien. Les dio igualitico, ¿cierto? Y cumple con la condición. Excelente, muy bien, esa es la actitud. Todo bien, muy bien, excelente. Sergio Andrés también le dio lo mismo. Si alguien no le dio, bien pueda, me dice, me preguntan por acá. Que tengan inconvenientes con el GeoGebra, bien pueda, me pregunta, para que la idea es esa, resolver inquietudes, ¿cierto? Que les dio el comportamiento. Entonces, esa es la forma de comprobarlo. Carlos, excelente, muy bien, esa es la actitud. Muy bien, listo. Ese es el procedimiento general. Ruffini simplificado para cuando no nos den factorizar la expresión, ¿cierto? Análisis de signos, corte eje X, corte eje Y, y análisis de signos acá para el análisis de la gráfica de una función polinomial. Veamos este último ejemplo, ya bien interesante. Resulta que nos dan el proceso, pero al contrario. Ya no nos dan la función, sino que nos dan una curva, una gráfica. De esta manera. Dice así. Ejemplo 3. Copiemos ahí, muchachos, para ya mirar este último ejercicio. ¿Qué dice así, muchachos?
Ejemplo 3. El enunciado es, encuentre, tome nota ahí, encuentre una posible ecuación. Encuentre una posible ecuación. Una posible ecuación para la gráfica, para la siguiente gráfica. Una posible ecuación para la siguiente gráfica. ¿Sí? Ya les voy a dar es una gráfica y tratar de hallar una posible ecuación o una posible función polinomial. Entonces, tracen ahí, muchachos, ahí ustedes tracen ahí un plano cartesiano. Vamos a hacerlo acá, tracen el plano cartesiano ahí, muchachos. Los que están viendo este video también, tracen su plano cartesiano. 3, 4, aquí va hasta 4. En X va hasta 4 y menos 4. En Y también, 4 y menos 4. 3, bueno, sí, hasta 3 puede ser. Aquí 4 y menos 4, simétrico. Hagan su mejor esfuerzo ahí, muchachos. Y nos están dando esta gráfica. Este es X y este es mi Y. De esta manera. El plano cartesiano. Y nos dan esta curva que tenemos acá. Por aquí hay un punto en menos 2. Hay un punto en menos 2. Por aquí tenemos un punto en 2. Por aquí tenemos un punto en 2. El corte en el eje Y es 2. ¿Listos? Por aquí en 1 tenemos otro corte acá, en 1. Y lo mismo en 3. Por acá, en 3. Tengan en cuenta estos puntos característicos de la gráfica. En menos 2, en 2, en Y2, en X menos 2, en 1 y en 3. Y la gráfica es de esta manera. De esta manera. Viene así. Hace una pequeña subidita por acá para bajar. Pasa por el menos 1. Y sube acá. Aquí puede que suba, puede que baje más. Pero es el bosquejo. De esta manera. Y nos dicen hallar una posible función polinomial. O sea, la ecuación es de tipo polinomial. Una posible función polinomial para esta ecuación, para esta gráfica. ¿Cuál podría ser la ecuación? Es el proceso a la inversa. ¿Cuál podría ser la ecuación para esta? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para el proceso inverso, ya dibujaron la gráfica, muchachos, lo primero es mirar cuáles son las raíces. ¿Cuáles son las raíces de este polinomio que tenemos acá, esta función polinomial? Entonces, aquí vamos a hacer el proceso al contrario. Entonces, raíces. Raíces, ¿se acuerdan? ¿Cómo obtenemos las raíces a partir de una gráfica? Eso, Nicolás ya nos está dando las respuestas por acá. Son los cortes con el eje X. Las raíces reales, ¿cierto? Raíces reales, las imaginarias pues no podemos saberlas. Raíces reales, menos 2, muy bien, estoy mirando por acá por el chat, compartan también ustedes. Una raíz es menos 2 y tiene que ser multiplicidad par, exactamente. ¿Por qué? Porque está haciendo un toque en menos 2. Entonces, multiplicidad par. Entonces, la más sencilla, ¿cierto? Una posible, ¿cuál es la más sencilla? Tomemos los 2. Aunque podría ser multiplicidad 2, 4, 6 par. Pero tomemos la más sencilla, multiplicidad 2. Muy bien, eso, ya está analizado este menos 2. Revisen a ver, muchachos. Este menos 2. El 1, otra raíz, ¿cierto? Corte con el eje X. Multiplicidad sencilla, ¿cierto? 1. Puede ser también multiplicidad 3, 5, 7, pero tomemos la más sencilla. 1, multiplicidad normal. Y el 3, así como dijo Nicolás por acá por el chat. El 1 y el 3. Estas son las tres raíces. Menos 2, multiplicidad 2, 1 y 3. Muy bien, con esto, entonces ya utilizamos el teorema del factor. Entonces digamos que la función f de x, la posible función f de x es teorema del factor. El teorema del factor, recuerden que empieza con un a sub n, que es coeficiente principal. A sub n, voy a escribirlo por aquí abajo, mejor para que me quepa. Por aquí. F de x igual a sub n por x menos la primera raíz. La primera raíz, dijimos acá, fue menos 2. Entonces recuerden que se le cambia de signo, ¿cierto? O sea, aquí es menos 2, aquí es x más 2, porque es x más 2. Como es de multiplicidad 2, es como si fuera x más 2 por x más 2, que se escribe x más 2 al cuadrado. Así. Luego, otra raíz nos dio 1, que significa que otro factor es x menos 1. Así.
x menos 1. Y la otra es 3, la otra raíz 3. ¿Qué significa? Que el factor es x menos 3. Muy bien, nos hace falta nada más analizar este a sub n. Este a sub n se obtiene teniendo en cuenta este otro punto que teníamos por acá. El corte con el eje Y, este que tenemos acá. Ese 2 es el que me va a permitir hallar el a sub n, ¿cierto? Este a sub n, que se acuerdan del teorema de factor, es el coeficiente principal, el primer coeficiente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para el corte con el eje Y, coloquémoslo así, corte, eje Y. Recuerden que el corte con el eje Y es haciendo x igual a 0, ¿cierto? Este corte con el eje Y haciendo x igual a 0. Entonces vamos a calcular f de 0. F de 0. Reemplacen en toda la expresión las x por 0. Aquí en todo esto. A sub n no lo conocemos todavía. Entonces decimos a sub n que multiplica, vamos a reemplazar las x por 0. Entonces, 0 más 2 da 2. Reemplazando las x por 0 al cuadrado, aquí al cuadrado. Por 0 menos 1 da menos 1. Por, reemplazando las x por 0, 0 menos 3 da menos 3, así. Muy bien, muchachos. Ahora sí, entonces esto me queda. Y esto tiene que ser igual a, este es el corte con el eje Y. Eso, por aquí Nicolás ya nos está colaborando. Y esto tiene que ser igual al corte con el eje Y. El corte con el eje Y nos dio 2. Igual a 2, ¿cierto? Este 2 que tenemos acá, este que tenemos acá, es este mismo que tenemos acá. Igualamos al corte con el eje Y. Esto nos dio, Nicolás nos dice por aquí por el chat, 2 al cuadrado, 4, menos por menos da más 12 a sub n, ¿cierto? Eso, 12 a sub n, la ecuación nos quedó 12 a sub n, 12 a sub n igual a 2. ¿De dónde? De aquí podemos despejar el a sub n. A sub n es igual entonces a 2 doceavos, ¿cierto? El 12 que está multiplicando pasa a dividir, 2 doceavos. Luego, a sub n, que es el coeficiente principal, sería, ayúdenme ustedes muchachos a ver, esto que tiene mitad, ¿cierto? Mitad, un sexto, ¿cierto? Eso, Nicolás, muy bien, un sexto. A sub n es igual a un sexto. Ya tenemos este coeficiente principal, por lo tanto, la posible función es f de x igual, ahora sí, f de x igual a sub n, un sexto de x más 2 al cuadrado por x menos 1 por x menos 3. Esta es la posible ecuación. Esta es bien interesante, ¿sí? Claro que sí, José Miguel. ¿Qué parte? ¿De dónde sacó el 12? Listo. Perfecto, claro que sí, con mucho gusto. Por aquí, preguntan por aquí por el chat. Vamos a repetir desde esta parte. Voy a repetir aquí general. La función que nos dio factorizada es de esta manera. Es a sub n por x más 2 al cuadrado por x menos 1 por x menos 3 debido a las raíces. Este a sub n es desconocido, que esto es del teorema del factor. Entonces, lo que nos faltaba era analizar, esto fue de la raíz, analizar el corte con el eje Y. El corte con el eje Y, dicen por acá queda 2, el corte donde corta el eje Y. ¿Cómo hacemos para analizar el corte con el eje Y? El corte con el eje Y es coger la expresión y hacer x igual a 0. X igual a 0. Entonces esto nos quedaría, vamos así paso a paso acá, la que está aquí de esta manera. Reemplacemos las x por 0. Entonces nos queda f de 0 es igual a sub n por 0 más 2 al cuadrado por 0, 0 menos 1 al cuadrado por 0 menos 3, por 0 menos 3, ¿cierto? Muy bien. Luego de eso, entonces vamos a resolver, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esto quedaría, f de 0 nos queda, f de 0 nos va a quedar a sub n, que no lo conocemos, a sub n, por 0 más 2 es 2 al cuadrado. 0 menos 1 da menos 1. Y 0 menos 3 da menos 3, ¿cierto? Así. Listo. Muy bien. Lo otro es una operación con calculadora.
2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 por menos 1 por menos 3, menos por menos da más, 4 por 3 nos da 12, o sea que f de 0 nos quedó a sub n por 12, así, ¿cierto? Y resulta que a sub n por 12 es lo mismo que 12 a sub n. Resulta que esto es el corte con el eje y, f de 0. Cuando x vale 0 es el corte con el eje y. Y gráficamente, el corte con el eje y nos dice que está dando 2. Este corte con el eje y. Entonces lo igualamos a 2. De esta manera. 12 a sub n igual a 2. De aquí voy a despejar entonces mi a sub n. A sub n quedaría el 12 que está multiplicando, lo paso a dividir, 2 doceavos, y simplificado nos da un sexto. Un sexto, así como aparece acá. Entonces, de aquí, este a sub n es el que reemplacé aquí, a sub n, que queda un sexto, y queda un sexto por el teorema del factor, los otros factores que teníamos acá. X más 2 al cuadrado, x menos 1 por x menos 3. Ese es el procedimiento para analizar el corte con el eje Y. Revisa a ver, José Miguel, si te quedó entendido, preguntando por acá por el chat. Mira a ver si hay que repetir algo, bien puedan, me dicen a ver desde qué parte. Sí, Carlos, miren a ver. Carlos, a ver, pregunta por acá, el 12. Sí, listo, perfecto. Listo, perfecto, José Miguel, Carlos, con mucho gusto. Bien pueda, si tiene alguien una pregunta, bien pueda, porque la idea es que quede claro aquí, para que quede claro también en el video que estamos programando. Esta es la posible función. Esto es bien interesante porque ustedes en sus carreras, en química, en ingeniería civil, van a necesitar buscar posibles ecuaciones para gráficas. Ustedes les dan una gráfica, obtengan una posible ecuación. Esta es la posible ecuación polinomial. Sí, Sebastián, bien, pues si quieres activas el micrófono para que no tengas que escribir si tienes alguna pregunta. Profe, entonces nos recuerda en la división de Ruffini simplificada hasta dónde hay que llegar. O sea, cuántos términos nos debe de quedar para no saber que hasta ahí se llega. Listo, listo, Sebastián. En el Ruffini, cuando prueba uno las raíces positivas, se prueban todas las positivas, de menor a mayor, positivas, hasta que llegamos a lo que se llama una cota superior. La cota superior es cuando todo sea positivo, todos los coeficientes de más en Ruffini, ¿cierto? Ahí, cota superior. Prueba todas las positivas hasta cota superior, todo positivo. Luego, paso a probar las negativas, menos 1, menos 2, menos 3, bueno, las que sean ahí, negativa, hasta obtener una cota inferior. La cota inferior es cuando los signos van alternados, más, menos, más, menos, más, menos. Se sigue probando ahí, se siguen probando. Luego pruebo las raíces fraccionarias y sigo probando con el polinomio reducido, tan reducido, que al final me queden solo 3 coeficientes de una cuadrática que tengo ahí, ¿cierto? Básicamente ese es el procedimiento de Ruffini simplificado, ¿cierto? En resumen. Mira a ver, Sebastián, si te quedó claro más o menos el resumen. Sí, sí, señor. Listo, ¿cierto? Ya de todos modos ustedes pueden repasar, ¿cierto? Los que están viendo este video, repasen también en mi blog, misclasesconfermadrid.blogspot.com, la clase anterior, en donde vimos todo el análisis de los teoremas, el teorema de Ruffini simplificado y todo. Bueno, ya sería que ustedes, muchachos, comprueben en sus GeoGebras que esta gráfica les dé, los que están viendo este video también, como reto, incorporar esta función en GeoGebra y que efectivamente cumpla con la ecuación. A ver si alguien de pronto le dio por hacerla, le dio por haberla hecho ya por aquí, si alguien ya incorporó esta función que teníamos acá. Miren a ver, ¿sí? Hagámosla por aquí un momentico. Hagámosla por aquí. Vayan incorporándolo ustedes, muchachos, en sus GeoGebra. Esta función ya factorizada. Y voy a incorporarla por aquí. En mi GeoGebra. Los que están viendo este video también incorpórenlo. Vamos borrando la anterior. Y vamos a incorporar. Incorporamos la función que nos dio f de x igual un sexto. ¿Qué escribimos? Un sexto de, abro paréntesis, x más 2 al cuadrado, x más 2 al cuadrado.
Vayan incorporando ustedes, muchachos, también, los que están viendo este video, para que comprueben. Por x menos 1, x menos 1, por x menos 3, x menos 3, y le damos Enter. Y tamaño normal. Verificamos, efectivamente, por aquí está menos 2, cortes menos 2, 1, 3, toca tangencialmente, corte con el eje Y en 2, excelente, muy bien, muchachos, miren a ver, si a ustedes les dio lo mismo, si les dio perfecta la gráfica. Listo, es que por aquí por el chat ya les había dado Sebastián, Nicolás, ¿cierto? A Nicolás, miren a ver, muy bien, muchachos, listo, entonces, por el momento vamos a dejar ahí en el video, no se me vayan ustedes, muchachos, vamos a despedir el video. Por el momento eso es todo en este video. Podrás encontrar este video y próximos videos en misclasesconfermadrid.blogspot.com. También me puedes seguir en YouTube como Mis Clases con Fermadrid o en Facebook como Mis Clases con Fermadrid. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, regálame un me gusta y comparte este video para que otros también aprendan. Nos vemos en una próxima clase.